Ciudad Juárez, 2005. La luz del atardecer teñía de naranja las calles polvorientas de Ciudad Juárez, cuando Mariana Solís salió de la maquiladora donde trabajaba desde hacía 3 años. El aire de octubre traía consigo esa mezcla de polvo del desierto y humo industrial que caracterizaba a la ciudad fronteriza. A sus 23 años, Mariana caminaba con prisa entre las sombras alargadas de los postes de luz, apretando contra su pecho la mochila desgastada que contenía su almuerzo sin terminar y una fotografía de Rodrigo, su prometido, que la esperaba al otro lado de la frontera. El ruido sordo de las máquinas aún resonaba en sus oídos mientras avanzaba por la avenida Tecnológico, esquivando charcos de agua estancada y montones de basura que el viento arrastraba contra las bardas de concreto. Ciudad Juárez, en 2005, era un lugar donde las mujeres como ella habían aprendido a caminar rápido, a no mirar a los ojos de extraños, a desaparecer en las multitudes como un mecanismo de supervivencia. Los titulares de los periódicos seguían contando historias de muchachas que nunca llegaron a casa, cuerpos encontrados en el desierto, familias destrozadas esperando respuestas que nunca llegaban. Antes de continuar con esta historia, que te mantendrá al borde del asiento, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estas historias. Mariana vivía en una casa de bloques de cemento en la colonia Altavista, un vecindario donde las calles sin pavimentar se convertían en lodazales durante las lluvias y en nubes de polvo durante la sequía. Compartía el espacio con su madre, Guadalupe, una mujer de 50 años que parecía de 70, encorvada por años de lavar ropa ajena y limpiar casas en el centro. Su padre había muerto 5 años atrás en un accidente en una construcción, y desde entonces las dos mujeres se las arreglaban solas, sobreviviendo con lo poco que ganaban. La casa tenía 2 habitaciones pequeñas, un baño que apenas funcionaba y una cocina donde Guadalupe preparaba tortillas a mano cada mañana antes del amanecer. Las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas y fotografías familiares descoloridas por el sol. En el rincón del cuarto de Mariana, sobre una cómoda despintada, descansaba una pequeña colección de cartas atadas con un listón rojo. Las cartas de Rodrigo. Se habían conocido 4 años atrás, cuando Rodrigo aún trabajaba en una ferretería del centro de Juárez. Él era 3 años mayor que ella, con ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Durante 2 años habían construido una relación entre paseos al Parque Borunda los domingos, visitas a la feria en septiembre y largas conversaciones sobre sus sueños de una vida mejor. Rodrigo hablaba de Estados Unidos como si fuera el paraíso prometido, un lugar donde el trabajo duro se recompensaba con verdaderas oportunidades. En enero de 2004, Rodrigo había cruzado la frontera con un coyote que le cobró $3,000 que pidió prestados a un tío en El Paso. El viaje fue peligroso. 3 noches caminando por el desierto de Arizona, esquivando patrullas fronterizas, durmiendo bajo las estrellas con el miedo constante de ser descubierto o morir de sed. Pero lo logró. Llegó a Houston, donde su tío le consiguió trabajo en una compañía de construcción. Los primeros meses fueron duros, viviendo hacinado en un departamento con otros 6 mexicanos, trabajando 12 horas diarias bajo el sol implacable de Texas. Pero Rodrigo era persistente. Poco a poco comenzó a ahorrar, enviándole dinero a Mariana cada 2 semanas a través de Western Union. En sus cartas le contaba sobre Houston, sobre los edificios altos que parecían tocar el cielo, sobre las autopistas interminables, sobre la vida que podrían construir juntos.
Le prometió que pronto tendría suficiente dinero para traerla, para que se casaran en Estados Unidos y comenzaran de nuevo. Mariana guardaba cada dólar que Rodrigo enviaba en una lata de galletas escondida debajo de su cama. Ya tenía casi $2,000 ahorrados. En sus últimas 3 cartas, Rodrigo había sido más insistente. Ya casi tenemos todo, mi amor. Solo un poco más, y podrás venir. Aquí te espera una vida diferente, lejos del miedo, lejos de la pobreza. Seremos felices, te lo prometo. La fecha estaba marcada con tinta roja en el calendario que colgaba en la cocina, 15 de noviembre de 2005. Ese día, Mariana tomaría un autobús hasta Nuevo Laredo, donde un contacto de Rodrigo la ayudaría a cruzar la frontera. Era riesgoso, lo sabía. Había escuchado demasiadas historias de mujeres que intentaban cruzar y nunca llegaban. Historias de violencia, de tráfico humano, de cuerpos abandonados en el desierto. Pero el amor que sentía por Rodrigo era más fuerte que el miedo. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Las cartas de Rodrigo habían comenzado a llegar con menos frecuencia. Antes escribía cada semana sin falta. Ahora pasaban 10, 12 días sin noticias. Cuando finalmente llegaba una carta, las palabras parecían diferentes, más frías, más distantes. Ya no hablaba con el mismo entusiasmo sobre su futuro juntos. En la última carta, recibida apenas una semana atrás, Rodrigo mencionó de pasada a una tal Patricia, una compañera de trabajo que le había ayudado con el inglés. Mariana intentó no darle demasiada importancia. Se convenció de que eran solo los nervios, la distancia que jugaba trucos en su mente. Guadalupe, sin embargo, no estaba tan segura. «Ten cuidado, mija», le había advertido su madre una noche mientras cenaban frijoles y tortillas bajo la luz tenue de un foco desnudo. Los hombres cambian cuando cruzan al otro lado. Conocen otras mujeres, otras vidas. No sería la primera vez que una muchacha lo deja todo por un hombre que ya la olvidó. Rodrigo no es así, mamá», había respondido Mariana con una convicción que sonaba más fuerte de lo que realmente sentía. «Él me ama. Me lo ha prometido 1000 veces». Guadalupe había suspirado, sus manos arrugadas acariciando el borde de su taza de café aguado. «Solo digo que no apuestes toda tu vida por una promesa que puede romperse». Pero Mariana ya había apostado todo. Había entregado su juventud a las máquinas de la maquiladora. Había soportado el acoso de supervisores. Había caminado con miedo por calles oscuras. Había esperado pacientemente mientras otros a su alrededor perdían la esperanza. Todo por ese momento en que cruzaría la frontera y Rodrigo estaría esperándola con los brazos abiertos. Esa noche, después de cenar, Mariana se sentó en el borde de su cama y sacó el fajo de cartas de Rodrigo. Las releyó una por una, tratando de encontrar en las palabras escritas meses atrás la seguridad que necesitaba. En una carta de marzo, Rodrigo escribía: «Eres lo único que me mantiene cuerdo en este lugar, Mariana. Trabajo cada día pensando en el momento en que finalmente estaremos juntos para siempre. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Pero en la última carta, de hace solo una semana, el tono era diferente. «El trabajo ha estado pesado últimamente. Patricia, la chica de la que te hablé, me ha estado ayudando con unos papeles. Es de Monterrey, también está sola aquí. Houston es muy grande, Mariana. A veces uno se siente perdido. Espero que estés bien. Nos vemos pronto». Mariana dobló las cartas cuidadosamente y las guardó de nuevo en el cajón. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno de Juárez, donde las luces del Paso brillaban al otro lado del río como estrellas inalcanzables. Faltaban solo 2 días para partir. 2 días para dejar atrás todo lo que conocía y aventurarse hacia lo desconocido.
Se acostó en su cama estrecha, mirando el techo agrietado mientras escuchaba los ladridos lejanos de perros callejeros y el rumor constante de la ciudad que nunca dormía completamente. Cerró los ojos y trató de imaginar a Rodrigo esperándola en Houston, pero la imagen se había vuelto borrosa, como una fotografía vieja expuesta demasiado tiempo al sol. Al día siguiente, Mariana llegó temprano a la maquiladora. La planta textil donde trabajaba empleaba a más de 500 mujeres, la mayoría jóvenes como ella, que pasaban 10 horas diarias cosiendo pantalones de mezclilla para una marca estadounidense. El lugar olía a tela nueva y aceite de máquina, un olor que se había impregnado tan profundamente en su ropa que ya no lo notaba. Su supervisora, una mujer llamada Rosa de unos 40 años, la llamó a su oficina a media mañana. Rosa era una de las pocas que había logrado ascender en la empresa y llevaba su autoridad con una mezcla de dureza y comprensión que sus subordinadas respetaban. «Mariana, me han dicho que pediste tus últimos días», dijo Rosa, mirándola por encima de sus lentes de lectura. «¿Es cierto que te vas para el norte?» Mariana asintió, sintiendo un nudo en el estómago. No había querido que se corriera la voz, pero en una fábrica llena de mujeres, los secretos duraban poco. «Mi prometido está en Houston. Vamos a casarnos allá». Rosa la estudió en silencio por un momento antes de hablar. «Mira, no sé si es mi lugar decir esto, pero he visto a muchas muchachas como tú irse con promesas. Algunas encuentran lo que buscan. Otras...» Dejó la frase suspendida en el aire. «Solo ten cuidado, y si las cosas no salen como esperas, recuerda que siempre habrá trabajo aquí para ti». Mariana salió de la oficina con las palabras de Rosa resonando en su mente. ¿Por qué todos parecían dudar? ¿Por qué nadie creía en el amor que ella y Rodrigo compartían? Esa tarde, después del trabajo, Mariana fue al centro de Juárez. Necesitaba hacer algunas compras de último momento. Una mochila nueva para el viaje, algo de ropa cómoda, y quería llamar a Rodrigo desde un teléfono público para confirmar los detalles finales. No tenía celular. Era un lujo que no podía permitirse. El centro estaba lleno de vida a esa hora. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. El olor a tacos al pastor se mezclaba con el escape de los autobuses. Grupos de jóvenes caminaban riendo y platicando. Mariana se dirigió a una caseta telefónica cerca del mercado Cuauhtémoc. Marcó el número que Rodrigo le había dado, el teléfono de la casa donde vivía con otros trabajadores. El tono sonó 5, 6, 7 veces. Finalmente, alguien contestó. Era una voz de mujer. «¿Bueno?» Mariana se quedó paralizada por un segundo. Busco a Rodrigo Méndez. ¿Está ahí? ¿Quién habla?» «Soy Mariana, su prometida». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Mariana podía escuchar voces de fondo, risas, música. «Ah, sí, espera un momento». La música se hizo más lejana, como si la mujer hubiera tapado el auricular con la mano. Mariana podía escuchar voces amortiguadas, una conversación que no lograba distinguir. Pasaron casi 2 minutos antes de que Rodrigo finalmente tomara el teléfono. «Mariana». «Rodrigo, mi amor, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto». «Sí, yo también». Su voz sonaba extraña, como si estuviera incómodo. «¿Todo listo para el 15? «Sí, todo». «¿Quién contestó el teléfono?» Otro silencio breve. «Patricia, la compañera de trabajo de la que te hablé, vive aquí en el departamento también». Mariana sintió como si algo le apretara el pecho. No sabía que vivían juntos. «No es lo que piensas. Hay 6 personas viviendo aquí. Es solo por el dinero, para ahorrar en renta». «Oh». «Mira, Mariana, necesito hablar contigo sobre algo». El tono de Rodrigo cambió, se volvió más serio. «He estado pensando...»
Quizás no es el mejor momento para que vengas. El mundo de Mariana pareció detenerse. El ruido del centro se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. ¿Qué? Su voz salió apenas como un susurro. Es que las cosas están complicadas aquí. El trabajo no está tan estable como pensé. Y el cruce está muy peligroso ahora. Quizás deberíamos esperar unos meses más, juntar más dinero, hacerlo de forma más segura. Rodrigo, ya está todo planeado. Ya pedí mis días en el trabajo. Ya pagamos al coyote. Es en 2 días. Lo sé, pero Rodrigo suspiró pesadamente. Simplemente no sé si es buena idea que vengas ahora. Mariana sentía las lágrimas quemando sus ojos. ¿Hay otra razón? ¿Hay algo que no me estás diciendo? No, claro que no. Solo que... Mira, dejemos esta conversación para cuando estés aquí. ¿Está bien? Será mejor hablar en persona. ¿Entonces sí quieres que vaya? Sí, no. Es complicado, Mariana. Solo llámame cuando estés en Nuevo Laredo, ¿sí? Tengo que colgar ahora. Rodrigo, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Mariana se quedó parada frente al teléfono público con el auricular aún en la mano, las monedas restantes cayendo al piso sin que ella las notara. Los transeúntes pasaban a su alrededor, indiferentes a su crisis personal. Una vendedora de dulces la miró con curiosidad, pero siguió su camino. Finalmente, Mariana colgó el teléfono y se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Qué había sucedido? ¿Cuándo exactamente Rodrigo había cambiado de opinión sobre su futuro juntos? ¿O siempre había sido así, y ella simplemente no había querido verlo? Caminó sin rumbo por el centro durante casi 1 hora, tratando de procesar la conversación. La voz de esa mujer, Patricia, seguía resonando en su mente. La forma en que Rodrigo había dudado, sus palabras evasivas, su tono distante, todo apuntaba a una verdad que Mariana no quería aceptar. Cuando finalmente regresó a casa, ya había oscurecido. Guadalupe estaba en la cocina preparando la cena, sus manos expertas moldeando masa para tortillas. Miró a su hija y supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Mariana se dejó caer en una silla de plástico junto a la mesa. Hablé con Rodrigo. Dice que quizás no debería ir. Guadalupe dejó de amasar y se limpió las manos en su delantal. Se sentó frente a su hija, tomando sus manos entre las suyas. ¿Qué más dijo? Que las cosas están complicadas, que deberíamos esperar. Mariana levantó la vista, sus ojos llenos de dolor. Hay otra mujer, mamá. Lo sé, puedo sentirlo. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta que Mariana se había estado haciendo durante toda la caminata de regreso. ¿Qué iba a hacer? Podía quedarse en Juárez, seguir trabajando en la maquiladora, aceptar que había desperdiciado 4 años de su vida esperando a un hombre que la había olvidado. O podía ir de todos modos, confrontarlo en persona, exigir respuestas, pelear por lo que creía que era suyo. Voy a ir, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a su madre. Voy a ir y voy a hablar con él cara a cara. Si me va a romper el corazón, que lo haga mirándome a los ojos, no por teléfono. Guadalupe asintió lentamente. Si esa es tu decisión, te apoyo. Pero prométeme una cosa. Si cuando llegues allá ves que no hay futuro con ese hombre, tendrás el valor de regresar. No te quedes en un lugar donde no eres amada. Te lo prometo, mamá. Esa noche, Mariana apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rodrigo. Escuchaba su voz diciéndole que la amaba. Sentía la promesa de un futuro que ahora parecía desvanecerse como humo. Pero también sentía algo nuevo, rabia.
No iba a permitir que la descartara tan fácilmente, no después de todo lo que había sacrificado, de todo lo que había esperado. El día siguiente fue el último día de Mariana en la maquiladora. Sus compañeras le organizaron una pequeña despedida durante el almuerzo, compartiendo refrescos tibios y galletas. Muchas la abrazaron, le desearon suerte, le pidieron que les escribiera cuando llegara. Algunas le dieron consejos sobre el cruce, historias de sus propios familiares que habían logrado llegar al otro lado. Rosa, su supervisora, la llamó aparte antes de que terminara su turno. Le entregó un sobre. «Es tu finiquito, más un poco extra que conseguí que te dieran. Úsalo sabiamente». Mariana contó el dinero más tarde. 2.500 pesos. No era mucho, pero sumado a lo que ya tenía ahorrado, le daba un pequeño colchón de seguridad. Guardó el dinero cuidadosamente en su nueva mochila, junto con su identificación, algunas fotografías familiares y la ropa que llevaría para el viaje. Esa noche, su última noche en Juárez, Guadalupe preparó el platillo favorito de Mariana: carne asada con tortillas hechas a mano, frijoles refritos y pico de gallo. Comieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Después de cenar, se sentaron en el pequeño patio trasero bajo las estrellas. «¿Tienes miedo?», preguntó Guadalupe. «Mucho», admitió Mariana. «Pero tengo que hacerlo. Tengo que saber la verdad. La verdad a veces duele más que la incertidumbre. Lo sé, pero prefiero un dolor que sana que una herida que nunca cierra». Guadalupe abrazó a su hija, sintiendo lo delgada que estaba, lo frágil que parecía bajo su abrazo. «Eres más fuerte de lo que crees, mija. Sin importar lo que pase allá en Houston, vas a salir adelante». A la mañana siguiente, antes del amanecer, Mariana se levantó y se vistió con ropa cómoda. Jeans oscuros, una playera simple y una sudadera. Se puso sus tenis más resistentes, los que había estado guardando específicamente para este momento. Revisó su mochila una última vez. Dinero escondido en varios lugares, documentos envueltos en plástico, agua, algunas barras energéticas. Guadalupe preparó café y le hizo un sándwich de jamón para el camino. Las dos mujeres se sentaron en la cocina en silencio, el peso de la despedida inminente colgando sobre ellas como una nube. «El autobús sale a las 7», dijo Mariana, mirando el reloj en la pared. Eran las 6:15. «Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión». «No voy a cambiar de opinión». Caminaron juntas hasta la parada de autobuses, a 3 cuadras de su casa. El sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Las calles estaban casi vacías, solo algunos trabajadores madrugadores y vendedores preparando sus puestos para el día. Cuando llegó el autobús con destino a Nuevo Laredo, Mariana abrazó a su madre con fuerza. «Cuídate mucho, mamá. Te llamaré en cuanto pueda. Que Dios te proteja, mija, y recuerda lo que te prometiste». Mariana subió al autobús, encontró un asiento junto a la ventana y puso su mochila en su regazo. Mientras el autobús se alejaba, miró hacia atrás y vio a su madre parada en la acera, haciéndole adiós con la mano. Una parte de ella sintió el impulso de bajarse, de correr de regreso a los brazos de su madre, a la seguridad de lo conocido. Pero la otra parte, la parte determinada y herida, la empujó a seguir adelante. El viaje a Nuevo Laredo duraría aproximadamente 10 horas. Mariana pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, mientras el paisaje cambiaba de ciudad a desierto, de desierto a pequeños pueblos, de pueblos a más desierto. El autobús estaba lleno de otros viajeros, cada uno perdido en sus propios pensamientos y destinos. Junto a ella se sentó una mujer mayor con un niño pequeño que no paraba de llorar. En las filas de atrás,
un grupo de hombres jóvenes hablaban en voz baja sobre trabajo en Estados Unidos. Mariana sacó su última carta de Rodrigo y la leyó nuevamente, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Patricia, la chica de la que te hablé, me ha estado ayudando con unos papeles. ¿Qué clase de papeles? ¿Y por qué necesitaba ayuda de otra mujer si supuestamente la amaba a ella? El autobús hizo una parada en Torreón para que los pasajeros comieran y usaran el baño. Mariana compró un refresco y unos chicharrones en una tiendita junto a la terminal. Llamó a su madre desde un teléfono público para avisar que todo iba bien. Guadalupe sonaba aliviada pero preocupada. «Ten mucho cuidado, mija, no confíes en nadie». «No lo haré, mamá, te amo». Cuando el autobús reanudó la marcha, Mariana trató de dormir pero no pudo. Su mente no dejaba de dar vueltas, imaginando escenarios de cómo sería su llegada a Houston. En algunos, Rodrigo la recibía con los brazos abiertos, pidiéndole perdón por haberla preocupado, explicándole que todo había sido un malentendido. En otros, él estaba con Patricia, confesándole que se había enamorado de otra persona. El sol comenzaba a ponerse cuando el autobús finalmente llegó a Nuevo Laredo. La terminal era caótica, llena de gente yendo y viniendo, taxistas ofreciendo sus servicios, vendedores ambulantes pregonando comida y bebidas. Mariana bajó con su mochila y miró a su alrededor, sintiéndose pequeña y vulnerable en medio de tanta gente desconocida. Rodrigo le había dado instrucciones específicas. Debía ir a un hotel llamado El Descanso, en la calle Guerrero, donde un hombre llamado Saúl la contactaría. Él era el coyote que la ayudaría a cruzar la frontera. El contacto estaba arreglado para las 8 de la noche. Mariana tomó un taxi hasta el hotel. Era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo descolorido, con ventanas protegidas por rejas oxidadas. El letrero de neón en la entrada parpadeaba intermitentemente. No era el tipo de lugar donde una mujer sola se sentiría segura, pero no tenía opción. En la recepción, un hombre mayor con bigote le dio una llave después de que pagara por una noche. Habitación 12, segundo piso. Y cierra bien la puerta con seguro. La habitación era pequeña y espartana. Una cama individual con sábanas que habían visto mejores días, un pequeño televisor que no funcionaba y un baño con azulejos agrietados. Mariana cerró la puerta y puso el seguro. Luego empujó la única silla contra la puerta como precaución adicional. Se sentó en el borde de la cama y miró el reloj. Eran las 7:20, 40 minutos, hasta que Saúl supuestamente la contactaría. Sacó su botella de agua y bebió un poco, tratando de calmar sus nervios. Exactamente a las 8, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. «¿Quién es?», preguntó Mariana, sin quitarle el seguro a la puerta. «Saúl, vengo de parte de Rodrigo». Mariana abrió la puerta lentamente. En el pasillo estaba un hombre de unos 35 años, complexión robusta, con una gorra de los cowboys y una chamarra de cuero negra. Tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda y ojos que evaluaban todo constantemente. «¿Mariana Solís?» «Sí». «Dame el dinero». $1,500. Mariana había escondido el dinero en un cinturón especial debajo de su ropa. Entró al baño, sacó el dinero y se lo entregó a Saúl. Él contó los billetes rápidamente y los guardó en su chamarra. «Nos vamos mañana temprano. 4 de la mañana. Prepárate para caminar mucho. Trae ropa oscura, agua y nada que haga ruido. ¿Traes celular?» «No». «Mejor. Te paso a buscar aquí a las 4 en punto. No llegues tarde. Si no estás lista, nos vamos sin ti y pierdes tu dinero. ¿Entendido?» «Entendido». Saúl la miró de arriba a abajo, su expresión ilegible. «Descansa, mañana va a ser un día largo». Y se fue, dejando a Mariana sola en la habitación con sus pensamientos y sus miedos. Mariana no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cama,
completamente vestida, mirando las sombras que se movían en las paredes cada vez que un carro pasaba por la calle. Los sonidos del hotel eran inquietantes, voces amortiguadas en otras habitaciones, pasos pesados en el pasillo, el crujido constante de la estructura vieja. Pensó en su madre, probablemente despierta también en su casa de Juárez, rezando por su seguridad. Pensó en Rodrigo, que quizás estaba durmiendo en Houston al lado de Patricia. Pensó en todas las mujeres que habían intentado cruzar antes que ella, algunas con éxito, otras cuyas historias terminaban en tragedia. A las 3:30 de la mañana, Mariana bajó al lobby. El recepcionista dormitaba detrás del mostrador. Ella se sentó en una banca cerca de la entrada, su mochila en su regazo, esperando. Exactamente a las 4, un SUV negro se detuvo frente al hotel. Saúl bajó del asiento del pasajero y le hizo una seña a Mariana. Ella salió rápidamente del hotel y subió al vehículo. Dentro del SUV había otras 4 personas. El conductor, un hombre joven que no habló en todo el trayecto. Otra mujer de unos 30 años con un niño pequeño dormido en su regazo. Y un hombre mayor, tal vez de 60 años, con las manos temblorosas. «Nadie habla a menos que yo les diga», instruyó Saúl, mientras el SUV se adentraba en la oscuridad de las calles vacías. «Nadie hace preguntas. Hacen exactamente lo que les digo cuando se los digo. Si alguien no sigue las reglas, pone en peligro a todo el grupo». Claro, todos asintieron en silencio. Condujeron durante casi 1 hora, alejándose de la ciudad hacia áreas cada vez más desoladas. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte cuando el SUV finalmente se detuvo en medio de la nada, rodeado de terreno árido y espinoso. «Aquí nos bajamos», dijo Saúl. «Caminamos unas 3 horas hasta el río. Lo cruzamos y ya estamos del otro lado. Luego otra hora de caminata hasta donde nos recoge otro vehículo». Todos bajaron del SUV. El aire de la madrugada era frío, y Mariana se ajustó la sudadera mientras seguía a Saúl y los demás hacia el desierto. El niño comenzó a llorar y su madre intentaba calmarlo, susurrándole al oído. Caminaron en fila india, siguiendo un camino que solo Saúl parecía conocer. El terreno era difícil, lleno de rocas sueltas y plantas espinosas que enganchaban la ropa. Mariana se concentró en poner un pie delante del otro, tratando de no pensar en el cansancio que ya comenzaba a sentir en sus piernas. Después de aproximadamente 2 horas de caminata, Saúl levantó la mano para que todos se detuvieran. Se quedó inmóvil, mirando hacia el horizonte. Mariana siguió su mirada y vio a lo lejos las luces de un vehículo. «Patrulla fronteriza», murmuró Saúl. «Todos al suelo, ahora». El grupo se tiró al suelo, escondiéndose detrás de arbustos y rocas. Mariana podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que pensó que los agentes podrían escucharlo. El niño comenzó a llorar de nuevo y su madre lo apretó contra su pecho, tratando desesperadamente de silenciarlo. El vehículo se acercaba lentamente, sus luces barriendo el terreno. Mariana cerró los ojos, rogando que pasaran de largo. Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, el vehículo cambió de dirección y se alejó. Saúl esperó otros 10 minutos antes de dar la orden de levantarse. «Tenemos que movernos más rápido», dijo. «Esa patrulla va a dar la vuelta en cualquier momento». Apuraron el paso, medio corriendo, medio caminando por el terreno irregular. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor comenzaba a ser opresivo. Mariana bebió de su botella de agua, tratando de racionarla, pero sintiendo la desesperación de la sed. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una zona con vegetación más densa. A través de los árboles, Mariana pudo ver el brillo del río Bravo. Era más estrecho de lo que había imaginado, pero la corriente se veía fuerte.
El agua está fría y el fondo es resbaladizo, advirtió Saúl. Manténganse juntos. Si alguien cae, los demás ayudan. Y mantengan las mochilas sobre sus cabezas para que no se mojen. Uno por uno entraron al río. El agua helada le quitó el aliento a Mariana. Avanzó lentamente, sintiendo las piedras resbalosas bajo sus pies, la corriente empujándola hacia un lado. A medio camino, el hombre mayor resbaló y casi se cae. El hombre joven que había conducido el SUV lo agarró del brazo y lo ayudó a mantener el equilibrio. Cuando finalmente llegaron al otro lado, todos estaban empapados y temblando, pero estaban en Estados Unidos. No celebren todavía, les advirtió Saúl. Esta es la parte fácil. Ahora viene la caminata dura. Caminaron durante otra hora bajo el sol castigante de Texas. Mariana sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento. Su ropa mojada le pesaba. Su mochila se sentía como si estuviera llena de piedras. El hombre mayor comenzaba a quedarse atrás, jadeando pesadamente. Finalmente llegaron a una carretera rural donde los esperaba una camioneta pick-up. Un hombre diferente estaba al volante, con lentes oscuros y expresión seria. Todos subieron a la parte trasera de la pick-up, cubriéndose con una lona que el conductor les tiró. Bajo la lona hacía un calor sofocante. Mariana podía oler el sudor mezclado con el olor a tierra mojada de su ropa. El viaje duró tal vez 40 minutos, aunque fue difícil calcular el tiempo en la oscuridad. Cuando finalmente se detuvieron, el conductor levantó la lona. Estaban en lo que parecía ser un rancho abandonado, con edificios viejos y corrales vacíos. «Aquí es donde nos separamos», dijo Saúl. «Cada uno tiene su propio destino. Mariana, tú vienes conmigo. Los demás, mi compañero los lleva». Mariana se despidió silenciosamente de las otras personas con las que había compartido el cruce. Se preguntó si alguna vez sabrían las historias de los demás, si todos llegarían a donde esperaban ir. Subió a otro vehículo con Saúl, esta vez un sedán viejo. Condujeron durante horas por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales. Saúl ponía música norteña en el radio y comía semillas de girasol, escupiendo las cáscaras por la ventana. «¿Cómo es que Rodrigo te conoce?», preguntó Mariana, rompiendo el silencio por primera vez en horas. «Crucé a su tío hace unos años. Hago buenos trabajos. La gente me recomienda». «¿Cuántas personas cruzas?». Saúl se encogió de hombros. «Depende del mes. A veces 5, a veces 20. Es buen negocio». «¿Nunca te atrapan?». «Sé lo que hago. Conozco las rutas, conozco los horarios de las patrullas y tengo buenos contactos». Miró a Mariana por el espejo retrovisor. «Rodrigo pagó extra por ti. Dijo que eras especial, que ibas a ser su esposa». Mariana sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que Rodrigo hablaba de ella con ese tono? ¿Antes o después de conocer a Patricia? Ya era de noche cuando finalmente se acercaron a Houston. Las luces de la ciudad brillaban en el horizonte, un mar de lucecitas que parecían interminables. Mariana sintió una mezcla de emoción y terror. Después de años de espera, finalmente estaba aquí. Pero, ¿qué la esperaba exactamente? Saúl la dejó en una estación de autobuses en las afueras de la ciudad. Le dio un papel con una dirección escrita a mano. «Esta es la dirección del departamento de Rodrigo. Toma el autobús número 52, bájate en la parada de Richmond Avenue y camina 3 cuadras al norte. ¿Puedes hacerlo?». Mariana asintió, tomando el papel con manos temblorosas. «Buena suerte, muchacha, y cuídate». Saúl se fue, dejándola sola en una ciudad que no conocía, en un país donde no tenía documentos legales, buscando a un hombre que tal vez ya no la amaba. Mariana se quedó parada frente a la estación de autobuses durante varios minutos,
tratando de procesar dónde estaba y qué hacer a continuación. La estación estaba relativamente vacía a esa hora de la noche, solo algunos viajeros dispersos esperando autobuses tardíos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza y todo se sentía extrañamente irreal, como si estuviera en un sueño. Entró a la estación y compró un boleto para el autobús número 52. La mujer en la taquilla le habló en inglés, y Mariana solo pudo señalar el número en el papel que Saúl le había dado. La cajera le cobró $3 y le entregó el boleto sin más preguntas. El autobús llegó 20 minutos después. Mariana subió y se sentó cerca de la ventana, abrazando su mochila contra su pecho. Los otros pasajeros eran en su mayoría trabajadores nocturnos. Un hombre en uniforme de seguridad dormitaba en la parte trasera. Una mujer con scrubs de enfermera leía un libro. 2 adolescentes compartían audífonos escuchando música. Mientras el autobús avanzaba por las calles de Houston, Mariana miraba fascinada por la ventana. Todo era tan grande, tan iluminado. Los edificios parecían tocar las estrellas. Las autopistas se entrelazaban en niveles múltiples como serpientes de concreto. Los letreros de neón anunciaban restaurantes y tiendas que nunca había visto. Era abrumador y hermoso al mismo tiempo. Cuando el autobús anunció la parada de Richmond Avenue, Mariana bajó. Eran casi las 10 de la noche. La calle estaba más tranquila que el centro, con árboles a ambos lados y edificios de apartamentos de 2 y 3 pisos. Caminó las 3 cuadras que Saúl le había indicado, contando los números en las puertas hasta que finalmente encontró el edificio correcto. Un complejo de apartamentos de 2 pisos, pintado de beige con balcones pequeños. La dirección de Rodrigo era apartamento 2B, segundo piso. Mariana subió las escaleras externas, sus piernas temblando no solo por el cansancio sino por los nervios. Podía escuchar música saliendo de varios apartamentos, televisores encendidos, el murmullo de voces. Se detuvo frente a la puerta 2B. Desde adentro podía escuchar voces y risas. Había luz filtrándose por debajo de la puerta. Mariana respiró profundo, tratando de calmar su corazón acelerado. Tocó la puerta. Las voces adentro se silenciaron. Escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió. Y ahí estaba Rodrigo. Se veía diferente de cómo lo recordaba. Había ganado peso, su cara estaba más llena. Llevaba puesta una camiseta de los Texans y pantalones de mezclilla. Su cabello estaba cortado de manera diferente, más corto, más al estilo americano, pero eran sus ojos los que más habían cambiado. Esos ojos que antes la miraban con amor, ahora la miraban con algo que parecía entre sorpresa y horror. «Mariana», dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Me dijiste que viniera, el 15 de noviembre. Hoy es 15 de noviembre. No, yo dije que esperaras. Te dije que no era buen momento. Dijiste que hablaríamos cuando estuviera aquí. Bueno, aquí estoy. Rodrigo salió al pasillo y cerró la puerta detrás de él, como si no quisiera que Mariana viera lo que había adentro. Pero antes de que la puerta se cerrara completamente, Mariana alcanzó a ver una figura femenina sentada en el sofá, mirando hacia ellos. «¿Quién es ella?», preguntó Mariana, aunque ya sabía la respuesta. «Mariana, escucha». «¿Quién es?». Rodrigo pasó una mano por su cara, un gesto de frustración y culpa. «Es Patricia. Vive aquí, pero no es lo que piensas». «¿Ah, no? Entonces dime qué es». «Las cosas cambiaron. No planeé que esto pasara, simplemente pasó». Las palabras golpearon a Mariana como puñetazos. Sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?». «Mariana, no hagas esto». «¿Cuánto tiempo?». Su voz subió de volumen. «6 meses, tal vez 7».
7 meses. Mariana hizo los cálculos rápidamente. Eso significaba que Rodrigo había comenzado su relación con Patricia, mientras todavía le escribía cartas de amor a ella, mientras todavía le enviaba dinero, mientras todavía le prometía un futuro juntos. «Eres un cobarde», dijo Mariana, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. «Un maldito cobarde. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste venir hasta acá? Traté de decírtelo por teléfono, pero tú insististe en venir de todos modos. No trataste nada. Me hablaste con rodeos, con medias verdades. Si hubieras sido honesto desde el principio, si me hubieras dicho, Mariana, conocí a alguien más, lo siento, nunca habría venido». La puerta del apartamento se abrió y apareció Patricia. Era bonita. Mariana tuvo que admitirlo. Más alta que ella, con cabello largo y ondulado, maquillaje perfecto incluso a esa hora de la noche. Llevaba puesto lo que parecía ser ropa cara, muy diferente a la ropa de segunda mano que Mariana usaba. «Rodrigo, ¿está todo bien?», preguntó Patricia mirando a Mariana con una mezcla de curiosidad y compasión. «Vuelve adentro, Patricia. Esto es entre Mariana y yo». Pero Patricia no se movió. En cambio, miró a Mariana directamente. «Eres la chica de México, ¿verdad? La que Rodrigo esperaba». «Sí», dijo Mariana, su voz temblorosa. «Soy la chica que dejó todo atrás, porque el hombre que amaba le prometió un futuro. La idiota que creyó en promesas vacías». Patricia bajó la mirada, incómoda. «Lo siento. Sé que esto debe ser muy difícil para ti». «¿Difícil? Crucé el desierto. Casi me atrapa la migra. Dejé a mi madre sola en Juárez. Gasté cada peso que tenía. ¿Y para qué? Para encontrar esto». Rodrigo finalmente encontró el valor de mirarla a los ojos. «No sé qué decir, Mariana. Nunca quise lastimarte. Cuando vine aquí todo cambió. Este lugar, esta vida, es diferente. Y Patricia estaba aquí. Y tú estabas tan lejos, y simplemente pasó». «Simplemente pasó», repitió Mariana amargamente. «¿Ese es tu argumento? ¿Que 4 años de nuestra vida juntos se borraron porque simplemente pasó? No fueron 4 años juntos. Fueron 2 años juntos y 2 años separados. La distancia mata el amor, Mariana. Eventualmente, la realidad de aquí y ahora gana sobre los recuerdos de allá y entonces». Las palabras de Rodrigo eran crueles en su honestidad. Y lo peor es que Mariana podía ver la lógica en ellas, aunque cada una le desgarraba el corazón. «¿La amas?», preguntó Mariana señalando a Patricia con la cabeza. Rodrigo vaciló, y esa vacilación le dijo a Mariana todo lo que necesitaba saber. «Estoy construyendo una vida con ella», dijo finalmente. «Eso no es lo que pregunté». «Mariana, por favor, olvídalo. Ya no importa». Mariana se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándolo. No sé qué esperaba encontrar aquí. Tal vez una explicación que tuviera sentido. Tal vez una disculpa real, pero todo lo que veo es a un hombre que eligió el camino fácil en lugar de ser honesto. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rodrigo. «No puedes volver a México. Gastaste todo tu dinero en venir y no tienes papeles aquí». Mariana se detuvo a medio camino de las escaleras. Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero para cruzar de regreso. No conocía a nadie más en Houston. No tenía documentos para trabajar legalmente. Estaba atrapada en un país extranjero sin recursos y sin apoyo. Se dio la vuelta lentamente. «Dame el dinero que te debo. Los $2,000 que me enviaste durante estos 2 años. Si me los das, nunca más tendrás que verme. Desapareceré de tu vida como si nunca hubiera existido». Rodrigo pareció sorprendido por la petición. «Mariana, no tengo esa cantidad de dinero ahora mismo. Tengo cuentas, renta. Trabajas en construcción. Sé que ganas bien».
Dame lo que tengas ahora y el resto me lo das en unos días. Patricia se acercó a Rodrigo y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, pero ella insistió. Finalmente, Rodrigo suspiró y entró al apartamento. Regresó un minuto después con su billetera y sacó varios billetes. Tengo $600. Es todo lo que tengo en efectivo. Mariana tomó el dinero. ¿Y el resto? Te lo puedo dar en 2 semanas cuando me paguen. Está bien. ¿Dónde nos encontramos? Hay un restaurante mexicano en la calle Westheimer. Se llama La Guadalupana. Puedo verte ahí el viernes 25 de noviembre a las 2 de la tarde. Mariana guardó el dinero en su mochila. Miró a Rodrigo una última vez, memorizando su rostro, grabando este momento en su memoria. Quería recordar cómo se veía el hombre que había roto su corazón, el hombre en quien había confiado su futuro. Adiós, Rodrigo. Espero que seas más honesto con Patricia de lo que fuiste conmigo. Y bajó las escaleras, sus pasos resonando en la noche silenciosa. Caminó sin rumbo durante casi 1 hora, las lágrimas finalmente cayendo libremente por sus mejillas. Todo le dolía. Sus piernas del cruce, su espalda de cargar la mochila, su corazón de la traición. Se sentó en una banca de un parque pequeño, bajo la luz amarillenta de un poste, y dejó que el dolor la inundara completamente. Lloró por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la inocencia que nunca recuperaría. Lloró por su madre sola en Juárez, por la vida que había dejado atrás, por el futuro incierto que ahora enfrentaba. Cuando finalmente no le quedaron más lágrimas, Mariana se limpió la cara y abrió su mochila. Hizo un inventario de lo que tenía. $600, ropa mojada, algo de comida que ya no era comestible, y su identificación mexicana. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche. Con el poco inglés que sabía, logró preguntar a una mujer latina que pasaba por el parque dónde había hoteles baratos. La mujer, viendo su evidente angustia, le dio indicaciones hacia un área donde había varios moteles económicos. Encontró un motel que cobraba $35 por noche. Era un lugar deprimente, con paredes manchadas y una cama que crujía con cada movimiento, pero tenía un techo y una cerradura en la puerta. Era lo único que Mariana necesitaba en ese momento. Se duchó por primera vez en días, dejando que el agua caliente lavara la tierra del desierto, el sudor del viaje, las lágrimas de la decepción. Se miró en el espejo empañado del baño y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Los siguientes 10 días fueron los más difíciles de la vida de Mariana. Pasó la mayor parte del tiempo en el motel, racionando su dinero, comiendo lo menos posible, tratando de planear qué hacer con su vida. Compró un periódico en español y buscó anuncios de trabajo, pero todos requerían documentos que no tenía. Finalmente, desesperada, se armó de valor y comenzó a buscar trabajo en restaurantes y tiendas latinas. En el tercer día de búsqueda, encontró un pequeño restaurante familiar llamado El Rincón Mexicano, donde la dueña, una mujer salvadoreña llamada Rosa, aceptó darle trabajo en la cocina sin hacer preguntas sobre sus papeles. «Muchas de nosotras empezamos así», le dijo Rosa con compasión. «Hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Te pago en efectivo, $7 la hora. Trabajas de 10 de la mañana a 8 de la noche, 6 días a la semana. ¿Te parece bien?» Mariana aceptó inmediatamente. No era mucho, pero era algo. Comenzó a trabajar al día siguiente, lavando platos, preparando vegetales, limpiando las mesas cuando era necesario. El trabajo era duro y las horas largas, pero mantenía su mente ocupada y le daba un propósito.
Las otras empleadas la acogieron como una más. Había una mujer de Honduras, llamada Carmen, que le enseñó a tomar el autobús correctamente y le mostró dónde comprar comida barata. Otra muchacha de Oaxaca, Lupita, le ofreció compartir su apartamento para que no tuviera que seguir gastando en el motel. El apartamento de Lupita estaba en un complejo viejo en la zona de Golfton, conocido por albergar a muchos inmigrantes. Era un estudio pequeño que Lupita compartía con otras dos mujeres, y ahora Mariana sería la cuarta. Dormían en colchones en el piso, compartían un solo baño y cocinaban por turnos en una cocina diminuta. Pero el alquiler era de solo $200 al mes, dividido entre las cuatro, y eso hacía que todo valiera la pena. Mariana llamó a su madre desde un teléfono público cuando tuvo oportunidad. Guadalupe lloró de alivio al escuchar su voz. Gracias a Dios, mija. Estaba tan preocupada. ¿Cómo está Rodrigo? Mariana no tuvo el corazón de decirle la verdad completa por teléfono. Estoy bien, mamá. Encontré trabajo. Te voy a mandar dinero pronto. No me importa el dinero. Solo quiero saber que estás a salvo. Estoy a salvo. Te prometo que te llamaré cada semana. El 25 de noviembre, el día acordado para encontrarse con Rodrigo, Mariana se despertó con un nudo en el estómago. Había pensado mucho en este momento durante los últimos 10 días. Parte de ella quería no ir, quería cortar todo contacto con él y seguir adelante con su vida. Pero otra parte necesitaba ese dinero, necesitaba esa última interacción para poder cerrar ese capítulo completamente. Se vistió con la ropa más presentable que tenía y tomó el autobús hacia el restaurante La Guadalupana en Westheimer. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada y se sentó en una banca afuera, observando a la gente pasar. Houston a las 2 de la tarde, un viernes, era un lugar animado. La gente caminaba con prisa yendo de aquí para allá, todos con propósitos y destinos. Mariana se preguntó cuántos de ellos tenían historias como la suya, cuántos habían dejado todo atrás buscando algo mejor. A las 2 en punto exactas, Rodrigo llegó. Venía solo, lo cual Mariana agradeció. No habría podido soportar ver a Patricia otra vez. «Hola», dijo Rodrigo, manteniéndose a una distancia prudente. «Hola». Se sentaron en una mesa del restaurante y ordenaron café. El silencio entre ellos era incómodo, lleno de cosas no dichas y heridas no sanadas. «Te ves bien», dijo Rodrigo finalmente. «¿Has estado bien?» «Sobreviviendo. Encontré trabajo, un lugar donde quedarme». «Me alegro». Rodrigo sacó un sobre de su chamarra y se lo entregó. «Aquí está el resto del dinero. $1,400. Es todo lo que te debía, ¿verdad?» Mariana tomó el sobre sin contarlo. Sabía que Rodrigo no tenía razón para mentir sobre esto. «Gracias». «Mariana, siento mucho cómo resultaron las cosas. Si pudiera cambiar...» «No puedes», interrumpió Mariana, «y honestamente ya no importa. Lo que importa es que seguimos adelante con nuestras vidas. Tú con Patricia, yo con... lo que sea que me depare el futuro. ¿Vas a quedarte en Houston? No lo sé todavía. Tal vez. O tal vez encuentre la manera de volver a México. Aún no he decidido». Rodrigo bebió de su café, mirando por la ventana. «Para lo que valga, realmente te amé». En ese momento en Ciudad Juárez todo era real. No fue mentira. «Lo sé», dijo Mariana en voz baja, «pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad? A veces la distancia lo mata, a veces las circunstancias cambian, a veces las personas cambian». «Sí». Terminaron su café en silencio. Cuando se levantaron para irse, Rodrigo trató de darle un abrazo, pero Mariana se apartó. «Adiós, Rodrigo. Espero que seas feliz. Tú también, Mariana, de verdad». Mariana salió del restaurante y caminó hacia la parada del autobús. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, si veía a Rodrigo alejándose en dirección opuesta, el dolor regresaría con toda su fuerza.
Era mejor seguir hacia adelante, un paso a la vez, hacia un futuro incierto, pero que al menos era suyo. Durante las siguientes 2 semanas, Mariana estableció una rutina. Trabajaba en el restaurante 6 días a la semana, guardaba cada dólar que podía, aprendía a navegar la ciudad, mejoraba su inglés básico. Las otras mujeres en el apartamento se convirtieron en algo parecido a una familia. Se cuidaban entre sí, compartían comida, se prestaban ropa, se consolaban cuando la nostalgia por casa se volvía insoportable. Una noche, casi 3 semanas después de haber llegado a Houston, Mariana estaba lavando platos en el restaurante cuando Rosa se acercó a ella con una expresión preocupada. «Mariana, hay alguien que te está buscando». Mariana se secó las manos en su delantal, el corazón acelerándose. «¿Quién?» «Un hombre. Dice que es amigo de tu prometido, que necesita hablar contigo urgentemente». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué aspecto tiene?» «Alto, con una gorra de los cowboys, cicatriz sobre el ojo». Era Saúl, el coyote. Mariana salió a la parte delantera del restaurante, donde Saúl estaba esperando cerca de la puerta. Se veía nervioso, mirando constantemente sobre su hombro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana. «¿Cómo me encontraste? Le pregunté a Rodrigo dónde estabas. Necesito hablar contigo. Es urgente». «¿Sobre qué?». Saúl miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. «No aquí. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?». Mariana miró hacia Rosa, quien asintió, dándole permiso para tomarse unos minutos. Salieron del restaurante y caminaron hasta un callejón lateral donde había menos gente. «¿Qué pasa?», preguntó Mariana, cruzándose de brazos. «Rodrigo me contactó hace unos días. Está preocupado por ti». «¿Preocupado? ¿Por qué?». Saúl sacó un cigarrillo y lo encendió, sus manos temblando ligeramente. «Hay algo que no te dije cuando te crucé. Algo que Rodrigo me pidió que no mencionara». El estómago de Mariana se contrajo. «¿Qué cosa?». «El dinero que Rodrigo pagó por tu cruce no era todo suyo. Pidió prestado una cantidad grande a unas personas peligrosas. Les prometió que te pagarías el resto trabajando cuando llegaras aquí». Mariana sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». «Hay un grupo que opera aquí en Houston. Traen mujeres de México con la promesa de trabajo legítimo, pero luego las obligan a trabajar en otros lugares, casas de masajes, clubes, a veces cosas peores. Rodrigo les debía favores y pensó que podría saldar su deuda contigo». «No», susurró Mariana retrocediendo. «No, Rodrigo no haría eso. Él me amaba. Tal vez sí te amó en algún momento, pero cuando conoció a Patricia y quiso empezar una vida nueva con ella, necesitaba saldar esas deudas, y tú eras la forma más fácil de hacerlo». Mariana se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas no la sostenían. Todo comenzaba a tener sentido ahora. La forma en que Rodrigo había actuado cuando ella llegó, su insistencia en darle el dinero rápidamente, su prisa porque se fuera. «¿Por qué me estás diciendo esto?». Saúl tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó con el pie. «Porque tengo una hija de tu edad, y no podría vivir conmigo mismo si dejara que esto te pasara sin al menos advertirte. Esas personas te están buscando. Saben dónde trabajas, saben dónde vives. Van a venir por ti pronto. ¿Qué puedo hacer? Tienes que irte. Esta noche, no vuelvas al apartamento, no recojas tus cosas, solo toma lo que tengas contigo ahora y desaparece». «¿A dónde voy?». «No conozco a nadie, no tengo papeles». «Tengo un contacto en San Antonio. Puede ayudarte a conseguir documentos falsos, un nuevo trabajo, pero tienes que irte ya». Mariana pensó rápidamente. Tenía el dinero que Rodrigo le había dado,
más lo que había ahorrado trabajando en el restaurante. En total, tal vez unos $1,800. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que esto no es otra trampa? Saúl la miró directamente a los ojos. No lo sabes, pero tienes que decidir si confías en mí o si arriesgas quedarte aquí. Yo ya cumplí con mi conciencia diciéndote esto. El resto depende de ti. Mariana cerró los ojos, tratando de pensar con claridad a pesar del pánico que sentía. Cada instinto le decía que huyera, que no confiara en nadie. Pero también sabía que no podía quedarse en Houston si realmente había personas peligrosas buscándola. Está bien, dijo finalmente. ¿Cómo llego a San Antonio? Hay un autobús que sale de la terminal principal a las 11 de la noche. Te cuesta como $30. Cuando llegues a San Antonio, ve al restaurante La Fogata en la zona de Broadway. Pregunta por Miguel. Dile que Saúl te envió. Él sabrá qué hacer. ¿Y si no está ahí? Estará. Trabaja allí todas las noches. Mariana asintió, tratando de memorizar las instrucciones. Gracias por advertirme. Cuídate, muchacha, y ten más cuidado con los hombres en el futuro. No todos son lo que dicen ser. Saúl se fue, dejando a Mariana temblando en el callejón. Volvió al restaurante donde Rosa la esperaba con expresión preocupada. ¿Todo bien? Rosa, lo siento mucho, pero tengo que irme ahora. Es una emergencia familiar. Rosa la estudió por un momento y Mariana supo que la mujer mayor podía ver a través de la mentira. Pero Rosa había vivido suficiente para saber que a veces era mejor no hacer preguntas. Ve, ten cuidado. Y si necesitas trabajo de nuevo alguna vez, sabes dónde encontrarme. Mariana la abrazó rápidamente, agradeciéndole en silencio por su amabilidad. Recogió su mochila del cuarto de empleados y salió del restaurante sin mirar atrás. Tomó el autobús hacia la terminal central, pagando con monedas que había guardado en su bolsillo. Durante todo el trayecto, miró constantemente sobre su hombro, convencida de que alguien la seguía. Cada hombre que la miraba le parecía amenazante. Cada vehículo que se detenía cerca le parecía sospechoso. Llegó a la terminal con 2 horas de anticipación. Compró su boleto para San Antonio y se sentó en un rincón apartado, tratando de hacerse invisible. Las 2 horas se sintieron como una eternidad. Finalmente anunciaron el autobús. Mariana subió y se sentó en la parte trasera, cerca del baño, donde tenía vista de todos los pasajeros. El autobús comenzó a moverse y solo entonces Mariana permitió que su cuerpo se relajara un poco. Mientras Houston desaparecía por la ventana, Mariana pensó en todo lo que había perdido en tan poco tiempo: su hogar, su madre, el hombre que amaba, su inocencia, su confianza. Había cruzado una frontera física solo para descubrir que las fronteras más difíciles de cruzar eran las emocionales. El viaje a San Antonio duró 3 horas. Mariana pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana a la oscuridad de la carretera, tratando de no pensar en lo que vendría después. Cuando finalmente llegaron a la terminal de San Antonio, pasada la medianoche, sintió una mezcla de alivio y terror. Siguió las instrucciones de Saúl y tomó un taxi hasta el restaurante La Fogata. El taxista, un hombre mayor hispano, la miró con curiosidad a través del espejo retrovisor. «¿Segura que quieres ir ahí a esta hora? Ya está cerrado. Tengo que ver a alguien que trabaja allí». El taxista se encogió de hombros y la llevó al restaurante. Efectivamente, estaba cerrado, las luces apagadas excepto algunas de seguridad, pero Mariana podía ver luz saliendo de la parte trasera, donde probablemente estaba la cocina. Pagó al taxista y se acercó a la puerta trasera. Tocó con fuerza. Después de 1 minuto, un hombre abrió la puerta. Era joven,
tal vez 30 años, con tatuajes en los brazos y una bandana en la cabeza. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente. «Busco a Miguel. Saúl me envió». La expresión del hombre cambió inmediatamente. «Espera aquí». Cerró la puerta, dejando a Mariana parada en el callejón oscuro. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Esta vez era un hombre mayor, tal vez de 50 años, con cabello gris y una mirada sabia. «¿Eres la chica de Saúl?» «Sí, Mariana». «Entra, rápido». Mariana entró al restaurante. El interior estaba limpio pero desordenado, con sillas sobre las mesas y el olor a comida todavía presente en el aire. Miguel la llevó a una oficina pequeña en la parte trasera. «Siéntate, cuéntame tu situación». Mariana le contó todo. Rodrigo, la traición, la advertencia de Saúl sobre las personas que la buscaban. Miguel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Saúl tenía razón en enviarte aquí. Houston se ha vuelto peligroso para gente sin papeles, especialmente mujeres jóvenes. Pero San Antonio es diferente. Aquí tenemos una comunidad más unida. Nos cuidamos entre nosotros. ¿Puedes ayudarme? Puedo conseguirte una identificación falsa. Te va a costar $500. Con eso podrás trabajar en lugares que no hagan muchas preguntas. También conozco a alguien que tiene un cuarto disponible para rentar, $150 al mes. Es pequeño pero seguro». Mariana hizo los cálculos. 500 por la identificación, 150 por el primer mes de renta, más algo para comida y transporte. Le quedarían tal vez $900. Tendría que encontrar trabajo rápidamente. ¿Cuánto tiempo toma conseguir la identificación? Una semana. Mientras tanto, puedes quedarte con mi hermana. Ella tiene espacio extra y no cobra mucho. Era más de lo que Mariana podía haber esperado. Asintió, sintiendo lágrimas de gratitud en sus ojos. «Gracias. No sé cómo pagarte por tu ayuda. Todos hemos estado en tu lugar alguna vez. Solo pasa la ayuda cuando veas a alguien que la necesite». Miguel hizo algunas llamadas, y 30 minutos después, una mujer llegó al restaurante. Se llamaba Elena y tenía una sonrisa cálida que inmediatamente hizo que Mariana se sintiera más segura. «Ven, mija, te llevaré a casa. Debes estar exhausta». Elena vivía en un vecindario modesto en el lado oeste de San Antonio. Su casa era pequeña pero acogedora, llena de fotografías familiares y el olor a velas perfumadas. Le mostró a Mariana un cuarto pequeño con una cama individual. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Solo ayuda con la limpieza y cocina de vez en cuando». Mariana se dejó caer en la cama, finalmente permitiendo que su cuerpo descansara después de días de tensión constante. Pero su mente seguía acelerada, procesando todo lo que había sucedido. La semana siguiente fue un borrón de actividad. Miguel cumplió su promesa y le consiguió una identificación falsa con el nombre de María González. No era perfecta, pero era suficientemente buena para la mayoría de los empleadores que no hacían verificaciones exhaustivas. Con su nueva identidad, Mariana comenzó a buscar trabajo. Encontró un puesto en una lavandería industrial que pagaba $8 la hora. El trabajo era agotador, pasando 10 horas diarias, doblando sábanas y toallas en un cuarto sofocante, pero pagaba las cuentas. También se mudó al cuarto que Miguel le había mencionado. Era apenas más grande que un closet, con una cama, una cómoda pequeña y una ventana que daba a un callejón. Pero era suyo, y eso era lo que importaba. Elena se convirtió en algo parecido a una madre sustituta. La invitaba a cenar los domingos, le enseñaba a moverse por San Antonio, le presentaba a otras mujeres en la comunidad. Lentamente, Mariana comenzó a reconstruir su vida. Pero las noches eran difíciles. En la oscuridad de su pequeño cuarto, los recuerdos la acosaban. Veía el rostro de Rodrigo, escuchaba sus promesas vacías,
Sentía la traición como un cuchillo en el pecho. Se preguntaba si su madre estaba bien, si la extrañaba tanto como ella la extrañaba. Se preguntaba si las personas en Houston realmente la estaban buscando o si Saúl había exagerado el peligro. Un mes después de llegar a San Antonio, Mariana finalmente reunió el valor de llamar a su madre. Fueron a un teléfono público un domingo por la tarde. «Mamá, Mariana, gracias a Dios. Han pasado semanas sin noticias tuyas. Estaba tan preocupada». «Lo siento, mamá. Las cosas han estado complicadas». «¿Qué pasó con Rodrigo? ¿Se casaron ya?» Mariana cerró los ojos, las lágrimas comenzando a caer. «No, mamá. Rodrigo, él encontró a otra persona. Nunca hubo boda». Guadalupe guardó silencio por un momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de dolor por su hija. «Ay, mija, lo siento mucho. ¿Dónde estás ahora?» «En San Antonio. Encontré trabajo. Tengo un lugar donde vivir. Estoy sobreviviendo». «¿Vas a volver a casa?» Esa era la pregunta que Mariana se había estado haciendo desde que llegó a San Antonio. ¿Debería intentar regresar a México? Pero volver significaría admitir la derrota. Significaría enfrentar la vergüenza de haber dejado todo por un hombre que la traicionó. Y además no tenía dinero para pagar otro cruce peligroso. «No todavía, mamá. Pero te voy a mandar dinero. Ya no vas a tener que trabajar tan duro. No me importa el dinero. Solo quiero que estés bien». «Lo estoy, mamá. Te lo prometo». Pero era una mentira, y ambas lo sabían. Pasaron los meses. Mariana trabajaba 6 días a la semana en la lavandería, vivía frugalmente, enviaba dinero a su madre cada 15 días. Lentamente había comenzado a construir una vida en San Antonio. No era la vida que había soñado, no era el futuro que Rodrigo le había prometido, pero era suya. Conoció a otras mujeres como ella en el trabajo, inmigrantes sin documentos, trabajando empleos difíciles, enviando dinero a sus familias, soñando con algo mejor. Compartían historias, se apoyaban mutuamente, formaban una red de solidaridad nacida de experiencias compartidas. Una de ellas era una mujer de Guatemala llamada Beatriz, que se convirtió en su mejor amiga. Beatriz tenía una historia similar. Había venido a Estados Unidos siguiendo a un novio que la abandonó al mes de llegar. Pero a diferencia de Mariana, Beatriz había encontrado la manera de prosperar. Había tomado clases de inglés por las noches. Había conseguido un trabajo mejor como asistente de cocina en un hotel de lujo. «No puedes dejar que un hombre arruine tu vida», le dijo Beatriz una noche mientras cenaban tacos de un puesto callejero. «Él te traicionó, sí, pero la vida sigue. Tienes que decidir si vas a ser una víctima o una sobreviviente». «Quiero ser una sobreviviente», dijo Mariana. «Pero no sé cómo». «Empieza poco a poco, aprende inglés, ahorra dinero, haz planes para el futuro y deja de mirar atrás». Mariana tomó el consejo de Beatriz en serio. Se inscribió en clases gratuitas de inglés en una iglesia local. Comenzó a ahorrar más agresivamente, reduciendo sus gastos al mínimo. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a sentir que su vida le pertenecía de nuevo. Pasó un año, luego otro. Mariana aprendió inglés lo suficientemente bien como para mantener conversaciones básicas. Consiguió un trabajo mejor como mesera en un restaurante turístico en el Riverwalk, donde las propinas triplicaban lo que ganaba en la lavandería. Ahorró suficiente dinero para comprar ropa nueva, para tomar clases de computación, para pensar en un futuro más allá de simplemente sobrevivir día a día. Pero en las noches tranquilas, cuando estaba sola en su pequeño cuarto, Mariana todavía pensaba en Rodrigo. Se preguntaba si él pensaba en ella también, si sentía culpa por lo que había hecho. Se preguntaba si Patricia sabía toda la verdad sobre cómo Rodrigo la había traicionado,
y se preguntaba qué habría pasado con aquellas personas que supuestamente la estaban buscando en Houston. ¿Habían sido reales? ¿O Saúl había inventado la historia para asustarla? Nunca lo sabría con certeza. En 2008, 3 años después de llegar a Estados Unidos, Mariana finalmente reunió el valor de regresar a Ciudad Juárez para visitar a su madre. Cruzó la frontera legalmente con su identificación falsa, arriesgándose pero necesitando ver a Guadalupe. El reencuentro fue emotivo. Guadalupe había envejecido notablemente en esos 3 años, su espalda más encorvada, su cabello completamente gris, pero sus ojos brillaban de felicidad al ver a su hija. Pasaron una semana juntas, cocinando, platicando, llorando, riendo. Mariana le contó todo lo que había pasado, la traición de Rodrigo, la advertencia de Saúl, su nueva vida en San Antonio. Guadalupe escuchó todo sin juzgar, sosteniendo las manos de su hija. «Estoy orgullosa de ti, mija», dijo Guadalupe en su última noche juntas. «Pasaste por algo terrible y saliste más fuerte. Eso es lo que importa». «A veces no me siento fuerte, mamá. A veces todavía me duele. El dolor nunca desaparece completamente. Solo aprendemos a vivir con él. Pero no dejes que defina quién eres». Cuando Mariana regresó a San Antonio, algo había cambiado en ella. La visita a su madre le había dado una perspectiva diferente. Sí, Rodrigo la había traicionado. Sí, había perdido años de su vida esperando un futuro que nunca se materializó. Pero también había ganado fuerza, independencia y la certeza de que podía sobrevivir cualquier cosa. Continuó trabajando, ahorrando, construyendo su vida. Conoció a otros hombres ocasionalmente, pero nunca permitió que nadie se acercara demasiado. Las paredes que había construido alrededor de su corazón eran altas y gruesas. En 2010, 5 años después de aquella fatídica noche en que tocó la puerta del apartamento de Rodrigo, Mariana estaba cenando con Beatriz cuando su amiga le contó algo que la dejó helada. «¿Te acuerdas de ese hombre que mencionaste, Rodrigo? Creo que lo vi». El corazón de Mariana se detuvo. «¿Qué? ¿Dónde?» «Aquí en San Antonio, en el Riverwalk. Estaba con una mujer y 2 niños pequeños». «¿Estás segura que era él?» «No completamente, pero encajaba con la descripción que me diste. Alto, moreno, con esos ojos oscuros que mencionaste». Mariana sintió una mezcla de emociones. Shock, rabia, curiosidad, dolor. Después de 5 años, ¿Rodrigo estaba en San Antonio? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Sabía que ella vivía en esta ciudad? «¿Qué vas a hacer?», preguntó Beatriz. «No lo sé». Pero en su corazón, Mariana sabía que necesitaba verlo. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. No para volver con él, no para buscar venganza, sino simplemente para probar que había sobrevivido, que había prosperado a pesar de su traición. Durante las siguientes 2 semanas, Mariana pasó sus días libres caminando por el Riverwalk, esperando encontrarse con Rodrigo. Y una tarde, soleada de marzo, finalmente lo vio. Estaba sentado en una banca cerca del río, mirando a 2 niños pequeños que jugaban cerca del agua. La mujer a su lado, que Mariana asumió era Patricia, estaba embarazada, su vientre prominente debajo de un vestido floreado. Mariana se acercó lentamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Cuando estuvo a pocos metros, Rodrigo levantó la vista y sus ojos se encontraron. El reconocimiento fue instantáneo. Rodrigo se puso pálido, levantándose de la banca tan rápido que casi tropezó. «Mariana», susurró. Patricia miró entre los dos, confundida. «¿Rodrigo? ¿Quién es?» Pero Mariana no le prestó atención a Patricia. Solo tenía ojos para Rodrigo, para el hombre que había destrozado su corazón 5 años atrás. «Hola, Rodrigo», dijo con voz calmada, sorprendiéndose a sí misma con su propia serenidad. «No esperaba encontrarte aquí. Yo no sabía que vivías en San Antonio.
Llevo 5 años aquí, desde aquella noche en Houston. Patricia se puso de pie, finalmente entendiendo quién era Mariana. Tú eres la chica de México. Sí, aunque ya no soy una chica y ya no soy la misma persona que era. Rodrigo miraba al suelo, incapaz de mantener contacto visual. Mariana, No, interrumpió Mariana. No necesito escuchar disculpas o explicaciones. Ya no importan. Solo quería verte. Quería que supieras que sobreviví, que a pesar de todo lo que me hiciste, encontré la manera de seguir adelante. Me alegro, dijo Rodrigo en voz baja. De verdad me alegro. ¿Sabes lo que pasó después de que me fui de Houston? Preguntó Mariana. Un coyote llamado Saúl me encontró. Me dijo que habías hecho un trato con personas peligrosas, que me habías vendido para pagar tus deudas. El rostro de Rodrigo se puso aún más pálido. Patricia lo miró con horror. ¿Qué? ¿Rodrigo? ¿Qué está diciendo? No fue así, se apresuró a decir Rodrigo. Nunca planeé venderte a nadie, Mariana. Sí, debía dinero, pero nunca haría algo así. Ya no sé qué creer, pero tampoco importa. Lo importante es que escapé, reconstruí mi vida. Y ahora soy más fuerte de lo que nunca fui contigo. Mariana miró a Patricia, a los niños jugando, al vientre embarazado. Cuídalo, le dijo a Patricia, y espero que sea más honesto contigo de lo que fue conmigo. Se dio la vuelta para irse, pero Rodrigo la llamó. Mariana, espera. Ella se detuvo, pero no se volteó. Lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Fuiste la primera persona que amé de verdad, y te traicioné de la peor manera. Ese es un peso que cargo todos los días. Mariana finalmente se dio la vuelta, mirándolo directamente a los ojos. Yo también te amé, Rodrigo. Dejé todo por ti, pero me enseñaste una lección valiosa. Nunca vuelvas a hacer de un hombre el centro de tu vida. Construye tu propia vida primero, y si alguien quiere ser parte de ella, que se gane ese lugar. Y con eso, Mariana se alejó, caminando por el Riverwalk sin mirar atrás. Sentía lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de cierre, de finalmente dejar ir el pasado que la había atormentado durante 5 años. Esa noche, Mariana se sentó en su pequeño cuarto, que ya no parecía tan pequeño, y escribió una carta a su madre. Mamá, hoy vi a Rodrigo, y me di cuenta de algo importante. Él ya no tiene poder sobre mí. Ya no siento ese dolor agudo en el pecho cuando pienso en él. Solo siento indiferencia. Y eso, mamá, es la verdadera libertad. He decidido que es hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir realmente. Voy a inscribirme en la universidad comunitaria. Voy a estudiar enfermería. Siempre he querido ayudar a otros y creo que finalmente estoy lista para perseguir ese sueño. Sé que tomé el camino difícil para llegar aquí. Sé que perdí años de mi vida esperando algo que nunca iba a pasar. Pero también sé que esas experiencias me hicieron quien soy hoy. Una mujer fuerte, independiente, que no necesita a nadie para validar su valor. Te amo, mamá, y pronto tendré suficiente dinero ahorrado para traerte a visitarme. Quiero que veas la vida que he construido, que conozcas a las personas que me han apoyado. Tu hija que te ama, Mariana. 10 años después, en 2020, Mariana era una enfermera registrada trabajando en un hospital de San Antonio. Había logrado regularizar su estatus migratorio a través de un programa de amnistía. Había traído a su madre a vivir con ella y había construido una vida de la que estaba orgullosa. Todavía pensaba en aquellos días difíciles de 2005, ocasionalmente, pero ya no con dolor, sino con perspectiva. Rodrigo había sido un capítulo de su vida, sí, pero no había sido el libro completo. Ella había escrito los capítulos siguientes, había determinado su propio final.
Y aunque nunca volvió a cruzar esa frontera entre México y Estados Unidos de la manera peligrosa que lo hizo la primera vez, había cruzado muchas otras fronteras, de la ingenuidad a la sabiduría, de la dependencia a la independencia, del dolor a la sanación. La historia de Mariana Solís no era la historia de amor que había imaginado cuando subió a ese autobús en Juárez 15 años atrás. Pero era algo mejor. Era la historia de una mujer que perdió todo, incluyendo su inocencia y su corazón, pero encontró algo más valioso en el proceso. Se encontró a sí misma, y al final eso era lo único que realmente importaba.